Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Ha sido algo rápido, pero bueno. Luego ya en la mesa de asociaciones ya nos tomaremos algo más tranquilamente. Voy a dar paso a Mari Carmen, el cual ella pues presentará a la doctora, ¿vale? Pues para mí, ¿me escucháis bien? ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Me escucháis ahora? Vale. Para mí es un grandiosísimo honor presentar a la doctora Teófila Vicente Herrero. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene un currículum, pero extensísimo. Si yo la tuviera que presentar, estaría aquí por lo menos 3 horas. Es una mujer luchadora, comprometida con la ciencia. Es escritora, es científica también porque estoy pero alucinando y se lo he dicho, digo, has despertado mi admiración, porque como mujer estás para quitarnos el sombrero. Yo ahora tengo otro referente más en mujer. Gracias, Teófila. Ella es especialista, entre muchísimas cosas, en medicina del trabajo, con lo cual le debemos muchísimo. Ella estará pues pendiente de todas nosotras y de todos nosotros. Muchas gracias, Teófila, y espero que a todas les guste la ponencia que ella nos va a hacer. Voy a bajar abajo porque así veo las diapositivas. No sé, no se escucha, no sé si está el verde puesto, lo que no sé si... ¿Ahora mejor? A ver si ponen, no sé si está puesta la presentación. Sí. A ver el técnico. Bueno, hasta ahí. pues ala. Es que no te veo. Me voy a poner como David Bisbal y así sin problemas. Nada, paso por aquí atrás. Bueno, voy a intentar hacerlo corto y sobre todo efectivo, porque cuando hago, no es la primera vez, lógicamente, que colaboro con asociaciones de pacientes en general y de fibromialgia en particular. Ya aquí en Valencia he colaborado varias veces con ABAFI, también en Salamanca, que es mi tierra natal. Estuve en la asociación de fibromialgia y para mí es extraordinariamente importante. ¿No se oye, cariño? Pues así mejor. Sí. Bueno, me lo como entonces. Bueno, lo primero que os pongo es algo que pongo yo siempre antes de todas las presentaciones, que es que utilizo el gramatical genérico, mixto, para evitar discriminación de género y solo especifico, ahora sí que han subido el nivel, solo especifico cuando se trata hombre o mujer, cuando por cuestiones del tema que vamos a tratar hay que especificarlo, si no, utilizaré el gramatical masculino por ahorro de expresión. La siguiente, por favor. Mira, vamos a hablar de un tema que es el que nos trae aquí a todas, que es en el que nos vamos a centrar. Yo creo que si algo hemos sacado claro de la ponencia anterior es de que estamos ante un mundo muy complicado, que es el de la fibromialgia, el de la fatiga crónica también. Yo me he centrado en fibromialgia, pero afecta a ambas, que es un mundo etéreo, un mundo totalmente subjetivo, donde hay poco que objetivar, y eso es, creo que, el principal problema que arrastra tanto en cuanto a valoraciones de discapacidad como de incapacidad. Si hemos visto algo en la presentación anterior, es que la discapacidad, que ya era complicada de valorar con el Real Decreto anterior, con este nuevo es casi un imposible. Se ha convertido en un tema de superexpertos que yo creo que requiere un máster. Quienes ya estábamos haciendo algo de discapacidad relacionado en nuestro ámbito laboral, nos manejábamos bastante bien con el anterior y todavía no hemos podido ni entrar en las profundidades porque creo que tiene 300 y pico páginas, o sea que requiere, yo creo que un periodo de formación muy amplio y de experiencia. Y realmente decía el ponente anterior que todos los reales decretos son vivos, pero son vivos que tardan mucho en mover cualquier cosa de vida. Es decir, para que haya una modificación legislativa se requieren muchos años y mucho empuje social. Es decir, si el anterior del 99, fijaros si ha tardado años en actualizarse, no quiero decir lo que va a tardar en volver a actualizarse. Y pasa en discapacidad como pasa en incapacidad y en casi toda la legislación. De hecho, es la sociedad, y por eso es la importancia de las asociaciones, la que suele empujar a que haya cambios. El hecho de que estemos haciendo estas jornadas, de que estemos moviendo socialmente un problema que realmente tiene muchas lagunas, creo que es tan importante
como que es el que puede condicionar que en el futuro pueda haber cambios legislativos que suelen venir a través de los tribunales, y son los tribunales movidos por la sociedad los que hacen que se muevan luego las leyes. Realmente es el camino inverso al que debería ser, pero es la realidad. Hablando de fibromialgia vamos a hablar lógicamente de dolor, pero solo de dolor. Cuando hablamos de fibromialgia, ¿solo hablamos de dolor o hablamos de algo más? Pues vamos a ver todo el algo más que acompaña, y en eso quiero que, perdonad que os tuteo, os voy a tutear, que entendáis por qué es tan complicado el luego hablar de aptitudes laborales, de incapacidad laboral. Es realmente complicado para todos, para los que lo sufrís, como sois vosotros, pero también para los que tenemos que hacer cualquier informe, cualquier valoración, porque es muy complejo llegar a una objetividad en algo tan subjetivo y además intentar que eso no genere discrepancias entre unos y otros. Yo creo que uno de los principales problemas cuando tenemos una patología como esta es que tenemos que hacer informes que no perjudiquen a unos y beneficien a otros, que se trate de la mayor homogeneidad posible para evitar que haya desigualdades. Y eso es complicado en una patología como esta, donde tenemos el dolor como síntoma prioritario. La siguiente, por favor. Y decimos, ¿qué es el dolor? Pues el dolor es una sensación desagradable, pero es una sensación en la que se mezclan muchos factores. Para hablar de que una persona tiene dolor, tenemos que tener en consideración que en ese dolor intervienen factores biológicos, factores patológicos, factores sociales, factores económicos, factores familiares. Es decir, que en el propio concepto de dolor intervienen muchas cosas. No todas las personas sentimos el dolor de igual manera, no a todos nos afecta lo mismo, no todos tenemos los mismos umbrales de tolerancia al dolor. Y si eso es en general en todas las personas, mucho más cuando aplicamos aquí el concepto género. Creo que en el tema de fibromialgia es uno en los que la valoración del concepto género va a ser absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque la fibromialgia y la fatiga crónica no afectan en absoluto por igual a hombres y mujeres. En este sentido, y desafortunadamente, las mujeres salimos mucho peor paradas. El concepto de dolor en la mujer es mucho más elevado, prevalentemente, es decir, hay mucho más porcentaje de mujeres afectadas, y además en ese concepto de dolor intervienen también aspectos que no tienen nada que ver con la patología, sino con el ámbito que nos rodea. Y esto también repercute en el tratamiento, en las terapias que se aplican. Las terapias que se aplican tampoco responden de igual forma en hombres y mujeres. Es decir, que vamos a hablar del dolor como un tema que además tiene una visión de género inexorable a todos los niveles: sanitario, preventivo, social, legislativo, a todos los niveles. Tenemos que obligatoriamente separar hombres y mujeres. Se admite que los mecanismos del dolor operan de forma diferente en función del sexo, y eso es una realidad científica. Innegable, y solo tenemos que mirar esta sala para ver el porcentaje de mujeres que hay y el porcentaje de hombres. Eso no quiere decir que los hombres no lo padezcan, y no le miro entonces a usted, sino simplemente que están afectados en menor proporción y también con características diferentes. Pase, por favor, la siguiente. Cuando hablamos de la perspectiva de género, lo que se trata de mostrar es que hay diferencias entre hombres y mujeres, biológicas y culturales. Y eso en el mundo del trabajo lo tenemos bien presente. Lo tenemos bien presente desde el momento en que los equipos de protección individual son distintos para hombres y mujeres, porque lógicamente, biológicamente son distintos. Cuando la exposición a riesgos en hombres y mujeres se valora de forma distinta, no es lo mismo valorar la exposición a químicos en una mujer que en un hombre cuando está una mujer en una etapa fértil o no. También en el caso de los hombres hay que tener en cuenta cuando se trabaja a elevadas temperaturas, porque los hombres que trabajan con temperaturas altas tienen mayor predisposición a cáncer de mama, dentro de lo poco que tienen los hombres de cáncer de mama. Es decir, que cuando hablamos de género no estamos discriminando y favoreciendo ni a unos ni a otros, sino teniendo en consideración que hombres y mujeres somos distintos biológicamente y también por factores culturales. Y eso, en el caso de la fibromialgia, es una realidad innegable. La siguiente, por favor.
En el caso de la fibromialgia, vamos a repetir muchas veces que nos encontramos ante una patología que es un dolor crónico. Y el dolor crónico, como definición general, independientemente del que afecta a la fibromialgia, es más prevalente en mujeres. Afecta a muchas más mujeres. Y además lo afecta a las mujeres con características distintas. Las mujeres tienen más riesgo de desarrollarlo, tienen un umbral doloroso más bajo, tienen mayor sensibilidad al dolor y también tienen una respuesta diferente a los tratamientos. Y cuando hablemos de tratamientos, y eso también tiene mucha importancia en el ámbito laboral, tendremos que ver hasta qué punto los tratamientos que se dan para fibromialgia, para fatiga crónica, alivian la enfermedad, pero también esos tratamientos a veces tienen efectos secundarios, efectos adversos que implican más limitaciones a veces que la propia patología. Si una persona está tomando un derivado morfínico que le alivia el dolor pero le deja totalmente atontado, lo deja aniquilado para su vida social y laboral. Y eso nosotros también lo consideramos. Y lo consideramos en fibromialgia, lo consideramos en cáncer, lo consideramos en artritis reumatoide, lo consideramos en cefalea tensional, lo consideramos en migraña. Es decir, toda aquella persona que tiene un dolor crónico, que lleva un tratamiento permanente y que ese tratamiento es potente y tiene efectos secundarios, hay que valorar hasta qué punto le mejora y hasta qué punto le está mermando su capacidad de desarrollo en el ámbito social, en el ámbito familiar y en el ámbito laboral. Pase, por favor, la siguiente. ¿Qué aspectos tomamos como referencia? No me he puesto las gafas, pero estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué aspectos tomamos como referencia para hablar de dolor crónico con esa visión de género? Lo primero, que tenemos que hablar de personas. Nunca generalizamos, cada persona es distinta. Cuando se hace una valoración, antes hemos hablado de discapacidad, lo mismo que cuando nosotros hacemos una valoración de aptitud laboral, lo mismo que cuando el INSS hace una valoración de incapacidad, es individual, es personal. No existe un baremo para fibromiálgicos en general, porque para empezar no se valora la enfermedad, sino se valora a una persona que padece una enfermedad y que tiene unas condiciones muy específicas dentro de esa enfermedad y dentro del mundo que le rodea. Por tanto, nada de generalizar. Todo es muy subjetivo y todo hay que valorarlo en cada una de las personas de forma independiente. Cada persona, afortunadamente, somos distintas, si bien compartimos unos rasgos comunes. El segundo aspecto es que tenemos que acercarnos, precisamente por esa variabilidad que hay en el dolor, a un modelo que se llama biopsicosocial, donde se tengan en cuenta, sobre todo en tema de dolor, todos esos aspectos biológicos, psicológicos y sociales que son los que van a condicionar esa mayor o menor afectación y que van a hacer que unas personas tengan unos determinados factores que provocan la enfermedad y una serie de factores que son favorecedores, que le van a favorecer en la evolución de su enfermedad. Y eso es distinto en cada una de las personas. La percepción que cada uno tiene del dolor, la percepción que cada uno tenemos del dolor es bien distinta. Y generalmente cuando una persona tiene un dolor crónico de larga evolución, tiende a habituarse a ese dolor. Y eso es bueno para la persona porque se habitúa en cierto modo, pero es muy malo de cara a la visión social que esa enfermedad tiene. Porque cuando una persona se habitúa al dolor, el entorno no es consciente de hasta qué punto está sufriendo ese dolor. Tú estás todos los días con dolor y claro, al final te habitúas a él y además te sabe mal estar todo el día diciendo me duele, no puedo, te vas inhibiendo y eso le quita fuerza a las limitaciones que ese dolor y esa enfermedad está teniendo de cara a tu entorno. Y eso lo hacemos en nuestra vida ordinaria, en nuestras casas, en nuestras familias y también en el trabajo, donde no queremos sentirnos estigmatizados por una enfermedad crónica. Y eso pasa en todas las enfermedades crónicas. Ahora en obesidad, yo trabajo también mucho en obesidad y trabajo, y ahí están más avanzados, y eso os lo pongo como propuesta, en el tema de la estigmatización. Es decir, de luchar incluso en la propia terminología que se utiliza contra la estigmatización. Por ejemplo, hoy no se habla de que una persona es obesa, sino que vive con obesidad. En este caso sería una persona vive con la fibromialgia. Y eso es algo más que tener una enfermedad, sino que esa enfermedad te está condicionando toda tu vida. Y no es culpa tuya, eso lo tienes tú. Y es la sociedad la que tiene que entender que vives con esa enfermedad y comprenderlo. Yo no sé si podré, si no, si me lo pedís, os traeré el decálogo que han hecho las asociaciones de obesidad para modificar ese lenguaje, que yo creo que sería aplicable también a fibromialgia. Y es modificar incluso la forma de hablar de la enfermedad para quitar ese estigma social que en este momento tiene.
Otro punto que también quiero recalcar es la necesidad de una relación de confianza. Yo sé que los médicos muchas veces no somos adivinos, no sabemos de todo, sabemos de algunas cosas un poco más, de otras un poco menos, y en algunos casos tampoco se sabe muy bien cómo diagnosticar la fibromialgia. Este desconocimiento de la propia enfermedad resta confianza en la persona que tienes enfrente. Yo creo que es una cosa que se palpa. Cuando tú estás con un paciente y no controlas el tema, eso se traslada al que tienes enfrente. Y esa falta de confianza hace que no se pueda involucrar en todo lo que tú quieres hacer, tanto de terapias preventivas y sobre todo cuando tienes que afrontar esa enfermedad desde distintos ámbitos y necesitas que esa persona participe. Si esa persona no participa porque no tiene confianza, vas al fracaso. Por tanto, yo creo que para nosotros lo principal sería saber qué es lo que nos traemos entre manos, es decir, falta formación incluso entre los propios sanitarios, de qué es la fibromialgia y cuáles son los criterios a los que nos tenemos que ajustar. Serán buenos, serán malos, ahora hablaremos de ellos, pero la fibromialgia tiene unos criterios de diagnóstico. Y si tú no vas con esos criterios de diagnóstico, vas al fracaso. Y eso sirve para que todas las personas con fibromialgia tengan esos criterios aplicados de forma igualitaria y evitemos desigualdades entre unos y otros. Y cuando uno va a una valoración de incapacidad, una valoración de discapacidad, una valoración de aptitud laboral, va con un diagnóstico preciso ajustado a los criterios que son vigentes en el momento actual, que son criterios de consenso. Pase, por favor, la siguiente. ¿Qué claves pueden contribuir a que se reduzca la brecha de género en el abordaje del dolor crónico? Hablamos de dolor crónico de cualquier patología y, por supuesto, de la migraña, que es el prototipo del dolor crónico, como ahora luego veremos. Pues la primera, que en las propias investigaciones, cuando se realicen investigaciones tan necesarias para avanzar en cualquier patología, ya se meta este concepto de diferencias por género y se investigue de forma distinta cómo afrontar una patología crónica como es la fibromialgia en un hombre y en una mujer. No porque el dolor lo tienen ambos, pero los condicionantes son distintos y por tanto probablemente incluso las terapéuticas y los diagnósticos tengamos que hacer una leve separación entre unos y otros. E incorporar sobre todo esa brecha biopsicosocial. No podemos solamente hablar de aspectos biológicos, sino de aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Eso es importantísimo en una patología como esta, donde todos esos aspectos se entremezclan y condicionan el diagnóstico, condicionan la evolución, la respuesta a los tratamientos y las posibles limitaciones que van a suponer luego una merma en su vida social o laboral. Pase, por favor, la siguiente. Existen una serie de enfermedades dolorosas que son más frecuentes en las mujeres, eso es evidente. Entre ellas la fibromialgia, y no solo la fibromialgia, también la migraña es más prevalente en mujeres y determinados tipos de dolor osteoarticular o musculoesquelético. En muchos de estos casos, además de la repercusión que este dolor crónico tiene, afecta al ámbito sanitario, sin lugar a dudas, al ámbito familiar, al ámbito social y al ámbito laboral, que es por lo que yo estoy aquí, por la repercusión que tiene en el ámbito laboral y sobre todo por qué es lo que nosotros podemos hacer dentro del ámbito laboral para facilitar esa integración de una persona con fibromialgia dentro del ámbito laboral sin que suponga, que eso es un axioma de nuestra ley de prevención, riesgos para sí mismo o para terceros. Eso es el motivo principal por el que yo estoy aquí. Pase, por favor, la siguiente. La encuesta europea de condiciones de trabajo, la última que se ha publicado, en datos referentes a España, muestra que en general, tanto para hombres como para mujeres, los dolores más prevalentes, los que más afectan, son los que afectan a la columna, los que afectan al miembro superior, los que afectan al miembro inferior, el dolor de cabeza, por supuesto, y la fatiga visual, sobre todo teniendo en cuenta el uso abusivo que hacemos todos en este momento de las pantallas de visualización de datos. La encuesta europea de condiciones de trabajo referida a España nos dice que al menos una vez al año 9 de cada 10 personas han padecido algún tipo de dolor de características crónicas. 9 de cada 10 personas. Es decir, el dolor que tan difícil es de manejar a la hora de baremar es uno de los síntomas más prevalentes en toda la población de todos los países del mundo y, por supuesto, en el nuestro. Pase, por favor, la siguiente.
Esta misma encuesta, le he traído esta gráfica porque es muy representativa, destaca en esas localizaciones que hemos dicho que afectan a todos, a hombres y mujeres, dolor de espalda, dolor de miembro superior, de miembro inferior, de cabeza y temas de ansiedad que van unidos a la repercusión psicológica que el dolor crónico tiene, afectan mucho más a las mujeres que a los hombres en porcentajes notables. Y además en cualquier banda de edad, si bien se destaca un poquito en esa estratificación por edad, algo más a las personas jóvenes, precisamente, de menos de 50 años. Si bien es verdad que tampoco se notan grandes diferencias a partir de los 50. Pero he cogido esta etapa porque además es una etapa plenamente laboral con un rendimiento máximo a nivel social y laboral. Si en esa etapa, que es donde mayor rendimiento, mayor plenitud personal tiene una persona, es cuando más afectada está por el dolor, pues las implicaciones son obvias y las dificultades para su manejo también. Pase, por favor, la siguiente. Como verán, como le he dado la presentación, tienen bajo también los enlaces para que puedan entrar a estos trabajos que yo creo que son interesantes. Solamente un breve apunte al teletrabajo. Si algo nos ha traído la COVID, ha sido la incorporación masiva del teletrabajo, juntamente con el trabajo presencial. Y realmente el teletrabajo supuso un gran avance en la época de la COVID. Sigue teniendo muchas ventajas actualmente por temas de compatibilidad y por muchos motivos, pero también tiene unas grandes lagunas, grandísimas lagunas todavía por resolver. Como pasa siempre cuando se incorpora una novedad de estas características y más motivada por una pandemia, todo se hace como muy deprisa y al final, cuando va pasando el tiempo, vas viendo las lagunas que van quedando. Bueno, pues aquí en el teletrabajo lo que sí que parece ponerse en evidencia es que ha empeorado la situación musculoesquelética de las personas que teletrabajan y especialmente en aquellas que teletrabajan sin un control ergonómico excesivo. Es decir, que si bien el teletrabajo es una buena herramienta, el realizarlo no en las condiciones idóneas, lo que está haciendo es empeorando una situación que de base probablemente ya era mala, y mucho más cuando afecta a todo el aparato musculoesquelético, que es el principal responsable de las dolencias de las personas con fibromialgia. Por ello, en la concepción de género, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales es prioritario. Se tiene prioridad en esa diferenciación hombre-mujer en todo, en exposición a factores físicos, en exposición a factores químicos, en exposición a factores ergonómicos y psicosociales, en la propia organización de la empresa. Es decir, consideramos que esto que ya se está haciendo en prevención de riesgos laborales se tendría que extrapolar a todos los ámbitos sociales. Tener en cuenta que, si bien todos son afectados, hay que baremar y mirar y evaluar de forma distinta a hombres y mujeres, porque la repercusión no es exactamente lo mismo. Y en salud laboral sí que es un objetivo prioritario que además se está llevando adelante. Pase, por favor, la siguiente. Hablamos de fibromialgia. La fibromialgia durante muchos años ha sido una patología denostada, una patología de la que la gente hasta se sentía avergonzada de decir que lo padecía porque nadie entendía qué era aquello. Esto, afortunadamente, ha ido mejorando con los años. También hay que queda mucho por hacer, pero hoy por hoy es una patología, para empezar, reconocida como enfermedad. Ha costado años que la clasificación internacional de enfermedad reconociera que la fibromialgia era una enfermedad. Hoy por hoy es una enfermedad con su CIE. Eso quiere decir que cuando yo cojo una baja por fibromialgia, tengo un código que me ponen en la baja. Antes te ponían lumbalgia, dolor cervical, otro porque no había un código para fibromialgia. Hoy tanto fibromialgia como fatiga crónica tienen su código, es decir, están reconocidas por la clasificación internacional de enfermedades como tales. Y además, en esta clasificación del dolor, que como ven no tiene más que circulitos, el dolor es un síntoma súper complejo. Hay dos grandes bloques dentro del dolor, el que se denomina dolor primario, dolor crónico primario, y el que se denomina dolor crónico secundario. La diferencia es que en el secundario hay una causa que lo motiva. Yo tengo una artritis reumatoide y tengo un dolor crónico porque tengo una causa primaria, que es mi artritis reumatoide. Y luego hay todo un bloque de lo que se denomina dolor primario, en el que no se sabe cuál es la causa. Y ahí tenemos a la fibromialgia, que es un dolor crónico de características primarias, es decir, de etiología desconocida. Y además, la fibromialgia hoy por hoy es el prototipo de ese dolor crónico primario. Se lo he puesto ahí, les he puesto la flechita, ese redondelito azul es el que corresponde al dolor crónico generalizado, que es donde meteríamos a la fibromialgia, como prototipo del dolor crónico primario, sin causa conocida. Pase, por favor, la diapositiva.
Este es el código que la Clasificación Internacional de Enfermedad, la versión 11, que es la actual, le da a la fibromialgia como paradigma, es decir, como ejemplo de los síndromes de sensibilidad central. Tenemos ya una entidad que no solamente tiene su código, sino que es el que encabeza, el que ejemplarifica lo que es un síndrome de sensibilidad central. Y además le da ese código, lo define como dolor crónico generalizado musculoesquelético, padecimiento caracterizado por dolor generalizado con respuestas aumentadas a estímulos percibidos como nociceptivos y síntomas somáticos. Ya no solo hablamos de dolor, sino que ya nos mete otra palabra de la que hablaremos, síntomas somáticos. Hay más cosas, además del dolor. Y ese dolor crónico se puede asociar a muy distinta sintomatología: rigidez articular, fatiga, trastornos del sueño, disfunción cognitiva, síndromes de ansiedad, síndrome de depresión. Es decir, que hay todo un mundo que rodea la fibromialgia, que en eso sí que cuando se habla de discapacidad, cuando se hace un informe de cualquier tipo en una persona con fibromialgia, para discapacidad, para incapacidad, para valoración laboral, hay que tener en consideración todo, no solo el dolor, sino si hay rigidez articular, la movilidad, los trastornos del sueño, los trastornos cognitivos, todo lo que acompañe tiene que acompañarse en ese informe. Y además tiene que acompañarse, siempre que se pueda, objetivamente. Esa palabra se la voy a decir muchas veces. Lo subjetivo no se valora. Uno puede decir, yo tengo mucho dolor. ¿Cómo demuestras ese dolor? Eso es subjetivo. Lo objetivo se valora. Hay formas de valorar objetivamente muy claras y otras indirectas. Aquí tendremos que utilizar muchas de las indirectas, que son las que yo le voy a poner ahora, para intentar darle objetividad a un tema que es totalmente subjetivo. Pase, por favor, la siguiente. Si quieren pararme, me paran cuando quieran, porque yo si no, no tengo fin. Actualmente, la fibromialgia se reconoce como la afección prototipo de un tercer mecanismo de dolor. Ha llegado a tener tal importancia el dolor de la fibromialgia que es el prototipo de un dolor que se llama nociplástico. Una palabra muy rara, pero que es reciente, y se ha dicho que la fibromialgia es el prototipo del dolor nociplástico, que no solo afecta a fibromialgia, sino a un grupo de patologías que, por otra parte, se dan también mucho coincidiendo con la fibromialgia, como es la cefalea tensional, el síndrome de intestino irritable, dolores neuropáticos de distinto tipo y trastornos autoinmunes. Raro es que un fibromiálgico no tenga algo de todo eso asociado, y todo ello cursa con dolor. Pues todo eso hay que objetivarlo y trasladarlo a los informes. Pase, por favor, la siguiente. El diagnóstico, ¿cómo se diagnostica la fibromialgia? Esto creo que es lo que me gustaría que ustedes reclamaran a sus médicos. Que se diagnostique la fibromialgia según los consensos internacionales actuales. ¿Qué quiere decir un consenso? Cuando uno tiene una enfermedad como la fibromialgia, donde no hay nada donde agarrarse más que al dolor, lo que se hace es que los expertos se reúnen en todos los países del mundo y crean consensos, es decir, acuerdos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que considerar en una persona que tiene fibromialgia para decir que la tiene? Pues mira, tiene que tener esto, 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 esto. Esos se llaman criterios de consenso porque se ponen todos ellos de acuerdo. Bueno, pues los criterios de consenso en fibromialgia, lógicamente, han ido variando a lo largo de los años. Ya ven que el primero es del año 1990, pero el vigente actualmente, el que actualmente tipifica la fibromialgia como tal, es el criterio AAPT, que es del año 2019. Ese es el criterio con el que se tiene que diagnosticar ahora la fibromialgia, que recoge el dolor y ya pone un más de síntomas no dolorosos, que los vamos a ver ahora. Pase, por favor, la siguiente. Este es el criterio actual. Es un criterio actual que tiene rigor científico, que es importantísimo. Por eso le he puesto la referencia. Esa es la publicación internacional que se han hecho en todos los países para recoger cuáles son los criterios con los que se tiene que diagnosticar la fibromialgia, de forma tal que cualquier informe tiene que poner: se diagnostica fibromialgia ajustada a los criterios de AAPTT 2019. Referencia esta. Es decir, no me lo estoy inventando yo. Es lo que los criterios internacionales me dicen y lo que está recogido en esta publicación internacional. Estos criterios, que son los vigentes en el momento actual, tienen 5 dimensiones, que son los que tienen ahí y que vamos a ver poquito a poco cada uno de ellos. Pase, por favor, la siguiente.
El primero es ese, la primera dimensión. Criterios diagnósticos básicos, que nos dice, para que una persona padezca fibromialgia tiene que tener dolor multisitio. Esto la presentación la tienen y, por supuesto, para difundir a ustedes. Dolor multisitio, es decir, tengo que tener dolor al menos en 6 de los sitios que te voy a decir de un total de 9. A eso se llama dolor multisitio. Y juntamente con ese dolor multisitio tengo que tener problemas de sueño y tengo que tener problemas de fatiga. Pero tanto el dolor multisitio como los trastornos de sueño como la fatiga tienen que prolongarse al menos durante 3 meses. Durar más de 3 meses y además, como veremos ahora en la siguiente diapositiva, pase por favor, estos son los sitios de dolor. No vienen a ser los puntos gatillo de antaño, pero bueno, esta es la distribución corporal en los 9 sitios y en esos 9 sitios, al menos en 6 de ellos, tiene que haber dolor de más de 3 meses. Pase, por favor. Juntamente con eso, tiene que haber fatiga. El concepto de fatiga es un concepto también etéreo. Hablamos de fatiga física o fatiga mental. No solo fatiga física, sino también fatiga mental. Y tiene que haber sido tipificada por un profesional sanitario, obligatoriamente tipificada por un profesional sanitario como de gravedad al menos moderada. Y no tiene que tener relación, generalmente esa fatiga ni física ni mental no guarda relación con que descansemos mucho y se va la fatiga, que no suele ocurrir, ni que hagamos mucho esfuerzo y se incremente, que tampoco tiene por qué ocurrir. Es decir, es una fatiga, digamos, que va por libre. Ni se relaciona muy directamente con el descanso, ni se relaciona muy directamente con el ejercicio. Y todo eso tiene que estar especificado en los informes. Padece dolor multisitio, padece fatiga física o mental, que se relaciona o no con el descanso, que se relaciona o no con la actividad física y además con problemas de sueño. Problemas de sueño en cualquiera de sus fases. Perdón. Lo sé, pero por eso os digo que es labor vuestra decir, mire, criterios, si no me diagnostica así, no tenemos nada que hacer. Yo sé que esto supone trabajo. Hacer un informe de estas características a mí me puede costar hacer 45 minutos o 1 hora, y tengo experiencia. Tienes que ponerte, preguntar, clasificar, poner, objetivar. Si tienes pruebas complementarias, escanearlas. Es un trabajo laborioso, pero es que si no, no llegas a ningún sitio. Es que si no, no llegas a ningún sitio. Perdón. Nos podemos, por favor, disculpar, porque vamos, y la doctora también, vamos a esperarnos a que finalice y entonces damos paso a las preguntas, ¿vale? De los problemas de sueño en cualquier fase del sueño, tanto al inicio del sueño como despertares nocturnos, pero generalmente esos trastornos del sueño suponen que uno se levanta por la mañana con la sensación de no haber descansado suficiente. Estos síntomas serán evaluados, y lo he puesto en negrita y con rojo, como de gravedad al menos moderada por profesionales de la salud. Pase a la siguiente, por favor. Esto es quizá el caballo de batalla más complicado que nosotros tenemos. Uno de los aspectos que hacen difícil el diagnóstico de fibromialgia es que tiene una sintomatología que comparte con muchas otras y además que coincide con muchas otras. Y por tanto, uno de los aspectos básicos es hacer un diagnóstico diferencial. Tenemos que diferenciar la fibromialgia de patologías reumáticas, de patologías neurológicas, de patologías psicológicas. Y es importante hacer este diagnóstico diferencial o no, porque pueden coincidir, que de hecho coinciden en muchas ocasiones, una fibromialgia con un dolor neuropático por una discopatía lumbar, o una fibromialgia con un síndrome de ansiedad, que eso es habitual, o una fibromialgia con una artritis reumatoide, ¿por qué no? Y por supuesto con una artrosis. Es difícil que no haya coincidencia y esas coincidencias también se tienen que poner. Y tiene fibromialgia ajustada a estos criterios y además tiene una artrosis que le puede demostrar por esto, tiene una artritis reumatoide que le puede demostrar con eso. Esas son patologías coincidentes que se suman en las valoraciones. Pase, por favor, la siguiente. Siguiendo con estos criterios diagnósticos, la principal dificultad es que no tenemos una prueba que nos diga, mira, te hago una analítica y este marcador me dice que usted tiene fibromialgia. Eso no existe. No existe una prueba objetiva y ese va a ser siempre el caballo de batalla mientras no exista. Esperemos que la investigación en algún momento descubra que lo habrá porque se está avanzando mucho, sobre todo en el terreno de algunas patologías infecciosas
que se relacionan muy directamente con la fibromialgia y con enfermedades autoinmunes, pero hoy por hoy todavía no lo tenemos. Por tanto, la clave en el diagnóstico va a ser la historia clínica y las exploraciones, que ese es otro fallo que a veces tenemos los médicos. No basta con recoger datos. Ahora me tengo que levantar y explorar a mi paciente, ver cuál es su movilidad, cuál es su sensibilidad, porque eso lo tengo que poner ahí. Y eso sí que es objetivo. Si yo detecto que hay una limitación en la movilidad de la abducción del hombro, tengo que decir que tengo una limitación en la movilidad de la abducción del hombro de tantos grados. Y si tengo una limitación en la movilidad de la flexión de la columna, de tantos grados. Y eso sí que está tipificado. Y eso se hace mucho y muy bien por reumatólogos y por fisioterapeutas, que lo están haciendo desde hace muchísimo tiempo. Pase, por favor, la siguiente. El criterio 2 o la dimensión 2. La fibromialgia supone un incremento de la sensibilidad en las personas que la padecen y, sobre todo, ante determinados estímulos como son la presión. La presión en una persona con fibromialgia, una presión leve genera mucho más dolor que en una persona que no la padece. Pues esa hipersensibilidad tiene que quedar patente porque el médico la ha explorado. Síntomas cognitivos muy frecuentes: pérdida de la capacidad cognitiva, pérdida de memoria, pérdida de la capacidad de comprensión, pérdida de la rapidez del pensamiento. Eso también se tipifica con test que hay específicos para ello. Es decir, que a veces decimos no tenemos nada. Bueno, si yo tengo una alteración cognitiva, sí que tengo test que me puedan decir cómo tengo afectada mi memoria, cómo está mi velocidad de pensamiento, porque eso de cara al ámbito laboral, por ejemplo, es muy importante porque puede suponer que tienes más riesgos en determinados puestos y que te tendrán que hacer una adaptación laboral por ello. La rigidez musculoesquelética. La rigidez musculoesquelética es esa sensación de anquilosamiento que se suele tener, sobre todo al principio de la mañana, y que comparte con muchas otras enfermedades. La diferencia clara entre la fibromialgia y cualquier enfermedad reumática que también tiene rigidez matutina es que se prolonga mucho y que no responde a los tratamientos habituales. Una persona que tiene una artritis reumatoide o cualquier enfermedad autoinmune normalmente mejora. Si no se soluciona totalmente, sí que mejora con los antiinflamatorios y sobre todo con los corticoides. En este caso, ni los antiinflamatorios ni los corticoides suponen ninguna mejoría. Y eso hay que especificarlo. Tiene rigidez matutina de tantas horas de duración que no está mejorando con el tratamiento este y con el tratamiento aquel que son antiinflamatorios y corticoides, porque eso sí que es una característica diferencial de la fibromialgia. Y finalmente, una hipersensibilidad medioambiental, es decir, determinados olores, determinados ruidos, el frío, algunos perfumes, suponen una hipersensibilidad. En esto comparte también con el síndrome de hipersensibilidad múltiple. Ahí entre la hipersensibilidad múltiple, el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia, hay algo genético que los une, porque sí que es verdad que los tres síndromes se dan a veces en la misma persona. Y eso hace pensar, en medicina las casualidades son raras, cuando coinciden varias cosas en una misma persona, se tiende a pensar que hay un nexo común, simplemente que no lo sabemos. Pasen, por favor, la siguiente. El diagnóstico diferencial, lo he comentado antes, que es básico. Es difícil porque hay que separar lo que son los síntomas propios de la fibromialgia sin que haya otras patologías y esos mismos síntomas cuando existen esas patologías. Por ejemplo, si tienes que diagnosticar una fatiga crónica, tienes que ajustarte a los criterios de fatiga crónica. Tú puedes tener fatiga asociada a la fibromialgia sin cumplir criterios de fatiga crónica, o puedes tener ambas patologías, fibromialgia y fatiga crónica. Lo mismo ocurre con todas las demás. Puedo tener un trastorno del sueño o puedo simplemente tener una alteración de mi ciclo de sueño sin que haya un trastorno. Eso también hay que diagnosticarlo. Todos esos son matices que se tienen que hacer constar, porque si no se hacen constar estamos perdidos. O sea, tienes que dar mucha información de calidad y lo más objetiva para que luego la finalidad que tú busques a cualquier nivel, discapacidad, incapacidad o aptitud, tenga un resultado positivo. Si no lo hacemos bien desde el principio, es difícil que obtengamos resultados buenos al final. Pase, por favor, la siguiente. Y visto todo lo anterior, la cuarta dimensión parece innegable. Una patología tan compleja, con tanto alrededor que limita a las personas, tiene que suponer un coste médico elevado, unos costes directos sanitarios por visitas, por medicaciones, por pruebas complementarias.
costes sanitarios elevados, pero también costes indirectos que son los laborales por pérdida de productividad, por pérdida de jornadas de trabajo, por procesos de incapacidad temporal, conflictividad laboral. Es decir, ahí hay un compendio de costes indirectos que también suponen un gravamen para esta patología. Y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la incapacidad y con la discapacidad. Pase, por favor, la siguiente. Y ahí entramos nosotros, ahí estamos los médicos del trabajo, dentro de las unidades de salud laboral, nuestra misión fundamental es valorar la aptitud, la capacidad y la incapacidad. Ese es el mare magnum donde nosotros nos movemos. Pase la siguiente. Y es un mare magnum que está marcado por una legislación. Es decir, nosotros somos una especialidad médico-legal. Todo cuanto hacemos está enmarcado fundamentalmente en dos leyes, aunque hay una gran normativa acompañante, que son la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. Nuestra función es el cuidado de la salud de las personas que trabajan. Es una definición muy simple, pero es una definición que realmente explica qué es lo que nosotros hacemos. Nuestra misión es cuidar la salud de las personas que trabajan. El que está sano para que siga estándolo toda su vida. El que tiene limitación para ver cómo podemos hacer que compatibilice su situación de salud con un desempeño laboral. Con todos los apoyos que la Ley de Prevención nos da, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos da apoyos. Hay también que saber utilizarlos. Pase, por favor, la siguiente. La Organización Mundial de la Salud nos define la salud laboral como una actividad multidisciplinaria, y esto no es teoría, es una realidad, que promueve y protege la salud de las personas que trabajan y que busca, si no se puede eliminar, al menos reducir los factores de riesgo dentro del centro de trabajo. Habitualmente no se pueden eliminar, pero sí reducir y paliar su impacto. Y eso dentro de un equipo multidisciplinar. Y ese equipo multidisciplinar está englobado en lo que se llaman servicios de prevención de riesgos laborales. Pase, por favor, la siguiente. Este sería el esquema simple de lo que es un servicio de prevención de riesgos laborales, con una parte técnica y una parte sanitaria. La parte técnica, que se encarga de hacer las evaluaciones de riesgo y las evaluaciones de puestos de trabajo, recoge a un técnico en higiene, un técnico en seguridad y un técnico en ergonomía y psicosociología aplicada, aunque puede recurrir a otros profesionales. De hecho, en ocasiones recurre a psicólogos de apoyo, sobre todo para las valoraciones psicosociales. Y en la parte sanitaria estamos los médicos del trabajo y enfermeros del trabajo. También a veces recurrimos a profesionales externos cuando se requiere, pues algún traumatólogo, algún reumatólogo, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es que estemos médicos y enfermeros del trabajo. Pase, por favor. Y este conjunto del médico del trabajo y el enfermero del trabajo es lo que se llama unidad básica de salud. Una unidad básica de salud que tiene que ser formada por personal con la especialidad requerida. No vale que aquí esto lo haga un médico general. Un médico general es desconocedor de todo esto. Tiene que ser un médico del trabajo. Es decir, un médico como cualquier otro, con sus 6 años de especialidad, con sus 4 años de VIAMIR y además con formación técnico-sanitaria, generalmente en las 3 ramas de prevención de riesgos laborales. Y las competencias que un médico del trabajo tiene nos la da el programa formativo de nuestra especialidad. Pase, por favor, la siguiente. Estas son las competencias que nos da nuestra especialidad y yo les he querido destacar, a efectos de lo que estamos hablando, nuestra competencia en vigilancia de la salud, en promoción de la salud y la función asistencial. Pase, por favor. Verán que ahí también está la función pericial y esa función pericial es la de elaborar informes a los efectos que se necesiten. Esta diapositiva me gusta ponerla siempre que hablamos de valoración de la salud de las personas que trabajan, porque no podemos considerar a un trabajador, tenemos que considerar a una persona. Nosotros trabajamos y pasamos parte de nuestra vida en el trabajo, pero parte de nuestra vida fuera. Todo lo que nos ocurre en el trabajo nos está repercutiendo fuera. Todo lo que ocurre fuera del trabajo nos repercute en el trabajo. Es decir, tenemos que valorar todo aquello que rodea a la persona. Sus características personales, sus antecedentes familiares, sus condiciones sociales, económicas y también los riesgos laborales. Pero todo en conjunto, no separemos. No es una persona distinta la que entra en el trabajo y la que entra en un centro de salud. Es la misma persona.
Si un médico de atención primaria no conoce qué es lo que está haciendo esa persona en su trabajo, difícilmente va a poder valorar si es capaz o no de poder hacerlo. Si una persona que está en el ámbito laboral desconoce la historia clínica de esa persona, difícilmente va a poder ayudarle a adaptarlo dentro del trabajo. De ahí, antes se ha mencionado, no sé quién lo ha dicho, la historia social. Nosotros venimos reclamando hace años una historia clínico-laboral unificada. Es decir, que los médicos del trabajo y los médicos del sistema público de salud compartamos al menos una parte de la historia clínica para que unos y otros seamos conocedores de lo que está ocurriendo y que nuestros informes tengan una base mucho más sólida para conseguir los objetivos que cada uno nos marquemos. Pase, por favor, la siguiente. Nuestra labor de vigilancia específica de la salud, y les he destacado lo de específica porque no es que vigilemos la salud, se vigila la salud y se hacen exámenes de salud en función de los riesgos a los que está expuesto esa persona. Por eso nos guiamos por protocolos. Una persona que está manejando procesos con toxicidad oncológica, se le aplica un protocolo específico. Si está sometido a radiaciones, se le aplica un protocolo específico. Si maneja cargas, se le aplica un protocolo específico. Si realiza movimientos repetitivos de miembro superior, se le aplica un protocolo específico. Lo habitual es que una persona maneje tareas que compartan varios protocolos. Es habitual que una persona tenga, cuando hacemos la vigilancia de la salud, protocolos de manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos o posturas forzadas. Eso es lo habitual. Pero siempre en función de los riesgos a los que está expuesto en el puesto de trabajo. No es lo mismo la vigilancia de la salud que se hace a un conductor de larga distancia que la que se hace a un médico que está en radioterapia, por razones obvias. El riesgo biológico de unos y otros no es el mismo, ni el riesgo de exposición es el mismo. Por eso se habla de vigilancia específica, porque va unida a los riesgos por exposición. Y se hace con esos exámenes de salud que llevan cuestionarios específicos, todo lo que recoge la historia clínica en consultas de salud, pruebas complementarias, funcionales, analíticas, y también se suele hacer, sobre todo a nivel epidemiológico, un control de cuáles son los códigos que están generando el absentismo laboral. Y con todo eso, cuando se termina la vigilancia de la salud y el examen de salud, se hace un informe, que es la clave, un informe de aptitud laboral. Ese informe de aptitud laboral puede ser de un apto completo, de un apto con limitaciones, de un no apto temporal o de un no apto definitivo. Veamos lo siguiente. Pase, por favor. En ese examen de vigilancia de la salud y en ese informe de aptitud que vamos a hacer, lo que vamos a ver es la idoneidad de esa persona, es decir, hasta qué punto esa persona que trabaja está en condiciones idóneas para desempeñar las tareas fundamentales. Se habla de tareas fundamentales cuando se refiere uno al menos a un tercio de que no están mermadas en más de un tercio de las tareas de su puesto de trabajo. Si uno tiene una capacidad laboral de 100, al menos el 70% tiene que estar mantenido para que se considere que reúne las condiciones para desempeñar las tareas de su puesto de trabajo. La compatibilidad de las limitaciones. Partimos de que una persona que tiene una enfermedad de cualquier tipo y que tiene limitaciones, tiene que ser esa limitación compatible con el desempeño laboral sin que ese desempeño laboral genere riesgos para sí mismo o para terceros. Y finalmente, para detectar precozmente las patologías, porque cuanto más precozmente detectemos las patologías, más precozmente vamos a poder empezar a tratarlas y, por tanto, vamos a poder intentar mejorar. Y les he metido ya un apartado en el que voy a hacer especial hincapié, que es en el de las susceptibilidades. Pase, por favor, la siguiente. Si lo que estamos haciendo es valorar la aptitud o no aptitud de una persona, es decir, la compatibilidad o no compatibilidad de una persona, teniendo en cuenta sus condiciones de salud y el puesto de trabajo que desempeña y los riesgos a los que está expuesto, pase la siguiente. Tendremos que valorar, por una parte, la evaluación de riesgos global de la empresa, los riesgos de su puesto de trabajo, la situación personal del trabajador y, con todo eso, ver si es apto, si tiene capacidad para el desempeño de forma total, no apto o presenta limitaciones, y en caso de que presente limitaciones, ¿qué medidas proponemos? Nosotros proponemos, el empresario las pone en marcha. Nosotros hacemos recomendaciones que habitualmente son seguidas por el empresario, pero son recomendaciones adaptativas o restrictivas. Pase, por favor, la siguiente.
La valoración de aptitud laboral en fibromialgia nos va a permitir determinar la capacidad psicofísica del trabajador que vive con fibromialgia, verán que ya he metido el término para evitar la estigmatización, para realizar un trabajo sin riesgo. Identificar aquellos trabajadores especialmente sensibles. Este concepto es un concepto que nos marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al que haremos alusión. Especialmente importante en personas que padecen patologías crónicas y que marca unas actividades preventivas derivadas de esa especial sensibilidad. Y, en tercer lugar, señalar la existencia de riesgos adicionales. Por tanto, los objetivos van a ser adaptar el trabajo a la persona, disminuir el daño laboral derivado de la exposición a riesgos, que se materializa de dos formas, o con accidentes o con enfermedades laborales, y disminuir el desarrollo de complicaciones. Pase, por favor, la siguiente. En fibromialgia, ¿qué nos pasa? Que estamos ante una patología eminentemente subjetiva y, por tanto, la percepción tiende a ser subjetiva, sobre todo si hablamos solamente de dolor. Sin embargo, los estudios científicos que se han llevado a cabo con un largo seguimiento muestran que se recomienda que el trabajador con fibromialgia mantenga una actividad laboral, adaptada a sus limitaciones, por supuesto. No olvidemos que la actividad laboral es una forma también de integración social. Uno, cuando sale a trabajar, te arreglas, te vistes, estás en contacto con compañeros y te sientes parte de una sociedad. El hecho de meterte en tu casa y estar pensando todo el día lo enfermo que estás no te beneficia en absoluto, excepto en situaciones en que eso no sea compatible, es evidente. Pero en la medida de lo posible, y esa es nuestra labor precisamente es hacer que esa persona que presenta limitaciones por una enfermedad pueda desempeñarlas sin que eso suponga riesgos de empeoramiento o riesgos para otras personas. Y, por tanto, nuestra función es adoptar las medidas preventivas que sean necesarias, evitar esos riesgos por agravamiento y lograr la mejor adaptación de la persona al trabajo que desempeña. Pase, por favor, la siguiente. En la valoración de la aptitud laboral tendremos que tener en cuenta, lo primero, la propia enfermedad, pero si además hay otras patologías concomitantes, que siempre las hay. Valorar de forma global la movilidad, importantísimo, porque el dolor generalmente supone una limitación de movilidad y eso es cuantificable. Valorar esos tratamientos y las limitaciones que ese tratamiento tiene, porque los tratamientos, además de mejorar, como hemos comentado antes, a veces tienen efectos adversos que suponen una merma en la capacidad laboral. Y luego, por supuesto y ante todo, los requerimientos del puesto de trabajo, es decir, tengo esto y ¿qué me exige mi trabajo? Porque no es lo mismo que yo esté descargando un camión, que esté delante de un ordenador, que sea un cirujano que esté operando, que sea una limpiadora. Es decir, todo eso que tengo que ponerlo en contrapeso con los requerimientos de mi puesto de trabajo. Pero sin lugar a dudas, la principal valoración y el caballo de batalla va a ser la valoración del dolor. Y como es tan subjetivo, mi recomendación y lo que nosotros hacemos es que utilicemos herramientas indirectas de valoración del dolor. No se le puede decir a una persona, te duele mucho, te duele poco, uy, me duele mucho. ¿Y mucho qué es? ¿Mucho qué es? ¿Del 1 al 10? ¿Del 10 al 12? ¿Qué es eso de mucho? ¿Qué es poco? Pase, por favor, la siguiente. De ahí que nosotros recomendemos el apoyo de escalas y cuestionarios de dolor. No es que sea esto la panacea, pero sí que objetiva. Si tú pasas una escala o un cuestionario, y le voy a meter el apellido validado, una escala o un cuestionario validado quiere decir que ha pasado por la criba de la comunidad científica y que, por tanto, es admitido como válido. En cuestionarios de dolor tenemos la escala analógica visual, la categórica visual, la analógica de intensidad y la analógica de mejora. Les he puesto que no verán nada en la tabla de al lado, porque en la tabla de al lado lo que se especifica son las características de cada una de estas escalas. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues la que tú manejes mejor o la que te sirva más para el objetivo que buscas. Pero por lo menos se utiliza una escala validada que tú puedas decir, mira, le he pasado esta escala a esta persona y me da este resultado. Y eso es un número, y un número ya es algo objetivo, ya no es tan subjetivo. Pase, por favor, la siguiente. Y estos son cuestionarios, tienen, como verán, muchas siglas, casi todos son procedentes de países ajenos al nuestro, aunque todos ellos tienen una versión en español. Son cuestionarios para el dolor
que se ajustan a objetivos muy concretos. Nosotros hemos utilizado varios de ellos y recogen una cantidad de información muy amplia que hace que cuando nosotros digamos que esta persona tiene un dolor de estas características con esta escala, podamos justificar lo que nos ha salido y en qué esferas le afecta más o le afecta menos. Es la única forma que tenemos de objetivar un síntoma tan etéreo y tan subjetivo como es el dolor, las escalas y los cuestionarios. Pase, por favor, la siguiente. Doctora, le queda mucho, 5 minutitos más. Pues me voy a hacer corto. Esto es el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es el que afectaría a las personas con limitaciones y donde nosotros, se lo voy a leer porque este sí que es importante. Nos dice el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que un trabajador es especialmente sensible cuando por sus características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida una situación de discapacidad física, psíquica, sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados de su trabajo. Y nos surgen 3 preguntas. ¿Se debe de considerar a un trabajador con fibromialgia un trabajador especialmente sensible? Y si es así, ¿cuándo se debe valorar si existe esa especial sensibilidad? Y si es así, ¿cómo valorar esa especial sensibilidad? Pase, por favor, la siguiente. Pues ese es el esquema que nosotros tenemos para aplicar la especial sensibilidad en el mundo del trabajo. Valoramos las capacidades, valoramos las limitaciones, valoramos los riesgos de exposición, valoramos el empeoramiento que puede tener por esa exposición laboral de su patología y establecemos unos plazos más cortos de revisión en vigilancia de la salud después de haber realizado nosotros las adaptaciones pertinentes. Pase la siguiente, por favor. Esto es tan complicado que en el año 2012 estos autores identificaron unos problemas relacionados con el trabajo que se daban con mayor frecuencia en las personas que padecían fibromialgia y, por tanto, como consecuencia de ello, hablaban de unas oportunidades dirigidas a variar o ajustar las tareas tanto del trabajo como del ambiente del trabajo para que esas personas con fibromialgia pudieran continuar realizando una actividad laboral sin riesgos. Ve que tienen 3 grandes grupos ahí, las demandas relacionadas con el trabajo, los problemas de la salud y los problemas relacionados con el contexto. Tienen también ahí la referencia al trabajo por si quieren consultarlo. Pase la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, sí. Y del mismo modo, Ramos y colaboradores, que es otro grupo de investigadores, elaboraron un programa de análisis ocupacional que permite agrupar las actividades profesionales en 3 grupos, con cargas leves, con cargas moderadas y con cargas altas. Tienen ahí un ejemplo de cada una de ellas. Cada una de estas actividades supone una carga física, postural, mental o neurosensorial que es diferente. Ellos en su trabajo llegaron a la conclusión de que los trabajos con alta exigencia, tanto física como postural, aumentan la posibilidad de que aparezca dolor, fatiga y agotamiento, y que la marcha por terreno irregular o el manejo de cargas incrementan el riesgo de aparición de síntomas de fibromialgia. Le he puesto estos trabajos porque cuando se hacen los informes es de gran ayuda que el médico que haga el informe ponga que esto lo ha hecho siguiendo lo que otros autores ya han hecho, es decir, que le dé peso científico a lo que está haciendo, que no es porque a mí se me ha ocurrido esta idea brillante, sino que esto ya viene avalado por las experiencias de otros. Por eso siempre suelo poner en las referencias para que se utilicen. Pase, por favor, la siguiente. Para la valoración funcional se han descrito pruebas de todo tipo, de capacidad física, de aptitudes funcionales y valoraciones laborales, que son las fundamentales nuestras. Pase, por favor, la siguiente. Y esto lo voy a nombrar solamente porque antes ha surgido esa duda legal cuando estaba hablando de discapacidad. Nos movemos en un mundo legal cambiante. En este momento, hace ni 2 semanas que ha habido un cambio en este concepto de ineptitud sobrevenida. No sé si ustedes conocen el concepto de ineptitud sobrevenida. Bueno, pues es un concepto complicadito, como ustedes saben, y que supone o suponía el despido del trabajador de forma objetiva. Bueno, pues recientemente les he puesto ahí también para que lo puedan ver en la normativa legal, pero esto sí que está cambiante y esto obliga a que nos tengamos que adaptar todos, a veces para bien y a veces para mal en lo que va saliendo. ¿Cuándo decimos que hay una ineptitud sobrevenida? Pues cuando una persona que está sana, que no le pasa nada en absoluto, tiene un problema de salud y como consecuencia de esa enfermedad pierde su capacidad laboral. Entonces decimos que tiene una ineptitud sobrevenida, que le ha venido a un estado de salud.
Cuando hablamos de lo contrario, de una aptitud sobrevenida. La aptitud sobrevenida es todo lo contrario. Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, nosotros, por ejemplo, esto lo estamos aplicando muchísimo, estamos trabajando mucho con personas con cáncer. Afortunadamente el cáncer, antes lo nombraban, es una enfermedad que no nos da más que alegrías porque cada vez hay una mayor supervivencia y, por tanto, las personas con cáncer cada vez se reincorporan más al mundo del trabajo. Pero el pero está en a ver cómo se reincorporan en el mundo del trabajo, cómo vienen y qué podemos hacer para que eso se pueda hacer en buenas condiciones. Pues a eso se llama aptitud sobrevenida. A cuando una persona que ha tenido una enfermedad, que ha tenido un proceso de baja prolongada, retorna a la empresa y se somete a vigilancia de la salud con un examen de salud, esas condiciones de recuperación tienen opciones de retorno al trabajo con adaptaciones. Pero puede ocurrir que no haya opciones de readaptación dentro del mundo del trabajo. No podemos comparar una empresa grande como el Corte Inglés con una pequeña y mediana empresa que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de gestión. Muchas veces no depende de lo que se quiere hacer, sino de lo que se puede hacer. Por tanto, tenemos aquí aptitudes sobrevenidas con o sin opciones de readaptación laboral. Pase, por favor, la siguiente. Nos movemos, pues, esto que pone aquí es la última nota de prensa del Gobierno sobre las ineptitudes sobrevenidas. Modifica un poco el planteamiento actual de forma tal que una persona que en este momento pueda tener una incapacidad permanente no excluye que la empresa, de hecho, obliga o deja un poco a elección del trabajador y de la empresa que pueda volver a trabajar. De hecho, se tiende a que pueda volver a trabajar incluso en casos de incapacidad permanente. Les dejo ahí la nota de prensa, como está a libre disposición en Internet, le echan ustedes un vistazo. Pero como ven, nos movemos en un mundo médico-legal, donde a nosotros, como médicos del trabajo, nos interesa la aptitud sobrevenida, es decir, lo que de verdad podemos hacer por una persona que sí que tiene capacidad de readaptarse. Mientras que la incapacidad sobrevenida, pues un poco entra ya dentro del despido improcedente y de temas que no nos gustan tanto. Pase, por favor, la diapositiva. Este es un esquema muy básico de cómo funciona la incapacidad en España. Saben que cuando hay una baja laboral se puede prolongar hasta un año, 365 días, que corre fundamentalmente a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, si bien en el momento actual y también por una modificación de los últimos meses, tiene el apoyo de las inspecciones de los servicios sanitarios de la Seguridad Social, que están descargando un poco el trabajo del INS en el mantenimiento de estos 365 días y también de los órganos a los que deriva dentro del sistema público de salud. Pero en cualquier caso, esa baja de 365 días se puede prolongar durante otros 180 más hasta llegar a los 545 si se presupone que esa persona o va a curar o bien cuando se va a iniciar un expediente de incapacidad permanente. Pase, por favor, la siguiente. El procedimiento ya lo hemos visto, es muy sencillo. Tenemos una persona que tiene una baja laboral por una enfermedad crónica o por una discapacidad reconocida, retorna a la empresa, se le hace un examen de salud, se le hace por ello una valoración de aptitud laboral al retorno con las distintas posibilidades. Apto, apto con limitaciones, con opciones adaptativas, apto con limitaciones sin opciones adaptativas o inicio de un proceso de incapacidad permanente. Pase, por favor, la siguiente. Nos movemos en el marco legal. El Real Decreto que nos han comentado antes de discapacidad, ni les quiero contar, eso es incomible, ya lo hemos visto creo que tiene 300 y pico páginas, va a requerir un máster, pero bueno, es lo que regula en este momento la discapacidad y la incapacidad por la Ley General de Seguridad Social. Pase, por favor, la siguiente. Siempre que hablemos de incapacidad, el apellido laboral quiere decir que no hablamos de enfermedad, no incapacitan las enfermedades, sino hasta qué punto esas enfermedades y sus limitaciones suponen una merma de su capacidad laboral que la hace incompatible. Se estima que en fibromialgia la merma en la capacidad laboral estaría alrededor de un 25 o un 30%. Esas son estimaciones, siempre cuando hay estimaciones pueden ser más altas o más bajas, pero eso es un poco el promedio que se estima. Pase, por favor, la siguiente. Por favor, 2 minutos más, porque ya está. Es que hay compañeras que tienen que coger el tren. Vale, no, pero ya, es que ya vamos con el mismo tiempo, lo llevo controlado. Creo que me quedan 4 diapositivas nada más, claro. Pero es que, a ver, pero es que antes...
Está el mismo, estoy cronometrando al mismo tiempo. Sí, no, estoy cronometrando al mismo tiempo. Mira, cuando se valora la incapacidad laboral en fibromialgia, el INS, que es el órgano que realiza las incapacidades, de hecho los EBIS, lo que valoran básicamente es la funcionalidad de esa persona y el dolor. Y si esa funcionalidad y ese dolor están controlados terapéuticamente con medicación analgésica y los efectos adversos. Pero no hay un baremo claro. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que va a depender de la pericia del propio médico evaluador dentro del INS y de las características de cada persona, por lo cual va a haber siempre que individualizar. Pase, por favor, la siguiente. Lo que se recomienda en la medida de lo posible es que haya una integración de la persona con una patología crónica como la fibromialgia dentro del ámbito laboral. Y somos nosotros los responsables de que esa adaptación de esa persona sea en condiciones que permita que ese trabajo se lleve a cabo sin que esté expuesto a riesgos. Es una labor muy complicada, que además la legislación nos la va poniendo cada vez más complicada y que depende mucho de la capacidad de gestión de la empresa, pero realmente esto es lo que hay y con estas son las cartas de la baraja con las que tenemos que jugar. Pase, por favor, la siguiente. En la mayoría de las fibromialgias habitualmente no son susceptibles de una incapacidad permanente, pero sí que se ha comprobado que hay una serie de factores predictores de incapacidad, que son los que tienen ahí. Básicamente que haya patologías concomitantes o un mal control de la enfermedad, pero siempre que se pueda objetivar. Y que cuando se inicie un proceso de incapacidad o una valoración de aptitud, la pregunta que hay que hacerse es: ¿incapacidad o no aptitud para qué? No existe una incapacidad si no se especifica para qué está incapacitada esa persona, no existe una valoración de no aptitud si no se especifica para qué no es apta esa persona. Pase, por favor, la siguiente. Conclusión, la última. Estamos ante una enfermedad compleja en que la valoración es tremendamente subjetiva y con muy pocas opciones de objetivar las limitaciones, donde no hay baremos claros y donde, para lograr una mejor gestión preventiva y sanitaria, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que uno solo no hace nada y que tenemos que colaborar y trabajar juntos todos los que estamos involucrados, cada uno en nuestro espacio. Les he puesto ahí mi correo electrónico por si quieren hacerme alguna consulta en algún momento y a su disposición estoy. Doctora, ¿puede subir, por favor? Ahora pasaremos a las preguntas. Que está grabándose, está todo grabado. A ver, preguntas. Pasamos a las preguntas, al turno de preguntas. Comunicar que todo este acto está siendo grabado y las personas que estén interesadas en que se les haga llegar, por favor, se pongan en contacto con la Federación para poder trasladarles la grabación en el momento que esté subida al canal, ¿vale? El hecho de haber cortado un poco a la doctora es porque sé que luego las preguntas son muy importantes. Habla de un tema muy, muy conciso y en el cual la verdad es muy interesante, pero nos encontramos con el problema al colectivo de que esos médicos que tienen que saber hacer el diagnóstico no están preparados y no se paran a leer ningún decálogo. O sea, ahí es la batalla que tiene el colectivo de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Una lucha constante donde los mismos profesionales ya nos exponen el estigma de pacientes depresivos, de pacientes que no tienen ganas de trabajar, de pacientes que solo lo que quieren es cobrar del Estado. Entonces, la problemática en sí es si hay su trabajo, digamos, los médicos laborales, de riesgos laborales, también se basan en los informes de los médicos del INS, de la Seguridad Social, se basan en esos informes, ahí nunca vamos a poder tener apoyo, porque ellos mismos reconocen que no conocen estas patologías, ni la han estudiado y muchísimos de ellos no se implican ni pierden, entre comillas, su tiempo
en leer la situación que está viviendo el colectivo. Yo le voy a hacer, como soy una persona bastante positiva, me gusta siempre dar soluciones. Les voy a hacer una propuesta. La primera, que a través de ustedes mismas como asociaciones se proponga formación dentro de la asociación a los médicos. Se puede hacer formación online perfectamente. Cualquiera de mis compañeros y yo lo podríamos hacer, y quien quiera formarse en este tema, nosotros le damos todas las facilidades. El segundo, nosotros dentro del ámbito laboral, lógicamente recurrimos a los informes médicos de salud pública, pero tenemos los nuestros propios. Nosotros tenemos nuestra historia clínica, y en mi colectivo y en nuestra asociación en concreto, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, sí que se ha dado formación sobre fibromialgia. Tenemos distintos textos de fibromialgia y trabajo, tenemos una enciclopedia práctica de medicina del trabajo con 6.000 y pico páginas que le dimos al Ministerio, y en el capítulo de reumatología uno específicamente dedicado a la fibromialgia. Es decir, yo creo que en el ámbito laboral, por supuesto, esa enciclopedia está a disposición de todos, la dimos para que fuera gratuita, tienen la formación que quieran a todos los niveles. Con lo cual, el que no recurre a las fuentes es porque no quiere. La actualización en formación es tan fácil hoy hacer online que desde cualquier colectivo se puede hacer sin moverse de la silla de su casa, con lo cual mi propuesta es que el que quiera formarse, estos criterios están abiertos a todos. Y el cómo hacer, nosotros incluso damos mini formatos de cómo rellenar una mínima historia que recoja todo eso que hemos dicho antes. O sea que esa es mi propuesta. Pues se agradece, porque la verdad creo que es un campo abierto, y que desde las asociaciones se puede trabajar junto con vuestro equipo. Y si eso puede ayudar, pero llevamos años reivindicando a las administraciones públicas que se creen y se formen a esos profesionales, y hasta fecha de hoy seguimos con el mismo rechazo. Lo triste es que cuando se hacen este tipo de eventos no acuden profesionales, y ahí es la tristeza, ¿no? y la poca empatía que sentimos de esos profesionales hacia el colectivo. De hecho, los reumatólogos hoy en día, muchísimos de ellos, cuando hay un agravamiento de la enfermedad, como bien ha dicho, ¿no? Que puede haber, no tiene por qué ser fibromialgia y no tener otras patologías, pues en el momento que ya tenemos el título de fibromialgia, ya de hecho se están denegando interconsultas. Entonces, esa es la lucha que creo que desde las asociaciones y con equipos como vosotros, que luchemos juntos frente a las administraciones, porque este colectivo no solamente no quiere dejar de trabajar, no, porque cada persona tiene un grado de afectación, cada persona tiene otras patologías asociadas, como bien ha dicho, ¿no? Como es el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple. Pero ¿qué pasa? Que cuando realmente el que da la incapacidad al final es el INS, como desconoce todo eso, y aparte muchísimos como representante del colectivo, yo le digo que yo he tenido compañeros y compañeras que han salido del INS, de la inspección médica, destruidos por el trato indigno y vejatorio que se les ha dado. Y el temor de estas personas, que es lo que siempre decimos desde las asociaciones, denunciarlo, no permitáis que os sigan tratando así. Es el miedo a que luego en las consultas, en el mismo INS, en las inspecciones médicas, se les deniegue y se les atienda. Un médico del INS, un inspector del INS, no puede recibir a un paciente sentado en una silla y decirle, estás apto para trabajar y vete. O decirle, cambia de puesto de trabajo o búscate la vida. Eso no se puede hacer, y está pasando. Y sería muy conveniente que nos uniéramos. La labor del INS es complicada. En este momento, además, se intervienen el INS y la Inspección de la Seguridad Social, que no tiene nada que ver el uno con el otro. El INS es un órgano profesionalizado en salud laboral. Las inspecciones de la Seguridad Social habitualmente no han estado hasta ahora, que les han involucrado, tan formadas ni tan preparadas como el INS. El INS lo que pasa es que tiene unos criterios económico-políticos, sin lugar a dudas, y se enfrenta a patologías crónicas de distinto tipo,
y la verdad es que no lo tiene fácil. Durante muchísimo tiempo ha estado formado básicamente por médicos del trabajo. Ahora la escasez de especialistas en medicina del trabajo, como en casi todas las especialidades, está haciendo que estén interviniendo médicos sin la especialidad de medicina del trabajo, y también aquí pues a veces se nota un poco la falta de formación. Sí que es verdad que cuando un médico del INS, antes por lo menos, denegaba, que lo hace con frecuencia, una incapacidad por una fibromialgia, lo hace con mucha frecuencia, cuando un informe está bien hecho, esa denegación en la valoración de incapacidad permanente lleva unas recomendaciones preventivas. Esas recomendaciones preventivas son las que recibimos los médicos del trabajo, y con esas recomendaciones preventivas hacemos las adaptaciones. Para eso se requiere que todos trabajemos pues bien, realmente con que todos hagamos lo que tenemos que hacer bien hecho, creo que es suficiente, porque el informe del INS tiene mucho peso a todos los niveles, incluso cuando deniega, pero si deniega y abre una serie de posibilidades adaptativas para esa persona, esas recomendaciones adaptativas tienen muchísimo peso en la empresa, de forma tal que prácticamente impiden que el empresario no pueda realizarlas, las debe realizar. ¿Cómo conseguir que todos hagamos bien lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que siendo conscientes de que hay una ética profesional y que cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo con las exigencias que nos tienen. El tema, si me lo permitís, porque yo me pongo a hablar y me extiendo y... Sí, pero bueno, sí, por eso he dicho que si me lo permitís, que haga esta pregunta. Cuando realmente los informes te los realiza un reumatólogo, un internista, un psicólogo, un psiquiatra, el problema que nos encontramos en el colectivo es que estos profesionales ni ponen las limitaciones, ni ponen la enfermedad, nada, simplemente te dice paciente tal, con diagnóstico tal y ya está, ahí se queda. Ahí es donde nos encontramos también con una piedra muy grande en el camino. Otra de mis propuestas, propuesta que además se está llevando a cabo en especialidades como la oncología. Vamos a ver, un informe clínico no es un informe laboral. Un reumatólogo puede decir, usted tiene una fibromialgia, tiene dolor crónico, le estoy dando este tratamiento, tiene X crisis, ya con que esté bien hecho yo ya me conformaría, está diagnosticado como Dios manda. Siempre falta una pregunta. Si estamos con un sanitario de la sanidad pública y está frente a una persona que trabaja, la primera pregunta que le tiene que hacer es ¿dónde trabaja usted y qué hace? Esa es la primera pregunta. Y digo que esto supone, por eso hablo tanto de colaborar, la Sociedad Española de Oncología Médica en el tema de cáncer, un tema donde estamos muy contentos de la colaboración. Tenemos un convenio firmado con la Sociedad Española de Oncología Médica. Todos los oncólogos de España en este momento, en su historia clínica, lo primero que preguntan es ¿dónde trabaja usted? ¿Qué hace? Y cuando les falta información saben que tienen una vía abierta con los médicos de trabajo porque no es lo mismo que un cáncer de pulmón sea de origen laboral que no sea de origen laboral. Y si a una mujer con un cáncer de mama se le ha intervenido y le ha quedado un linfedema, tendremos que preguntarle qué hace, a ver si ese linfedema le va a limitarla. Bueno, en este caso nosotros esa vía abierta de colaboración creo que va a dar muy buenos frutos, tanto en el diagnóstico como en el retorno al trabajo. Aquí probablemente nos faltaría el colaborar conjuntamente, reumatólogos y médicos del trabajo obligatoriamente, probablemente traumatólogos, probablemente psiquiatras y psicólogos, pero básicamente reumatólogos, que son los que creo que, y médicos de atención primaria. Y neurólogos. Y neurólogos. Y médicos de atención primaria, porque no olvidemos que la primera piedra de toque en la sanidad pública es el médico de atención primaria. Si el médico de atención primaria tuviera ya esa colaboración inicial, probablemente la mitad del camino lo tendríamos andado. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Perdonad un momento, el tiempo es limitado. No acaparemos el micro a hacer miles de preguntas y monopolizar el tiempo, ¿vale? Usted ha dicho que el sueño, lo de la fatiga, o sea, lo del sueño, ¿va derivado de una apnea? No, perdón. Sí. La apnea sería patología acompañante. La apnea es una enfermedad per se.
Es decir, la apnea no es ni resultado ni tan siquiera de la fibromialgia, pero sí que es una enfermedad coadyuvante, es decir, que junto con la fibromialgia tiene un peso muy importante a la hora de valorar discapacidad, incapacidad y aptitud. O sea, la apnea es una enfermedad propia y como enfermedad propia puede acompañar a una fibromialgia, pero sería como enfermedad coadyuvante. No es lo mismo que una alteración del ciclo del sueño, que es un síntoma que acompaña a la fibromialgia. No sé si me he explicado bien. Mi pregunta es, ¿por qué los médicos de cabecera no te dan una incapacidad temporal por fibromialgia? Generalmente tú vas al centro con la fibromialgia, con un brote, que le llamamos, pero generalmente te ponen en la baja médica, te la dan pero con otro nombre, con una depresión, con un cuadro de ansiedad, pero no te etiquetan, entre comillas, con la fibromialgia. Por lo tanto, a nivel estadística, la mayoría de las bajas que tenemos la gente con fibromialgia no son por fibromialgia en sí. Por lo tanto, no hay una estadística a nivel del INS de decir, esta gente que tiene fibromialgia, cada 2 por 3 está teniendo bajas, porque le ponen otro nombre para poder ejecutar la baja. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo creo que mucho es por comodidad y falta de tiempo. Yo creo que lo mejor, mi recomendación, sabéis que siempre voy a la recomendación, algo positivo. Sé que es así, no solamente aquí, por ejemplo, en enfermedades reumáticas que hay una amplia variedad. Ten en cuenta que los médicos de atención primaria van muy cortitos de tiempo, tienen que buscar el código dentro de un listado de códigos bastante complicado, por otra parte, y por no perder tiempo se coge el primero que pillan. Esa es la verdad. Mi recomendación es que, para empezar, si estás diagnosticada de fibromialgia, lleves tu código apuntado. Mira, el código de fibromialgia, por eso lo he puesto ahí, es el CIE, este es mi CIE. Este es mi código de fibromialgia. Si no me ha diagnosticado usted, estos son mis criterios de fibromialgia y aplíquemelos. Vamos a ver, es que tendremos que empezar a hacer las cosas bien. Es decir, si ya estás diagnosticada, no tienes que demostrar nada más que decir, este es el código. No me ponga otro código, póngame el de la patología que tengo. Si no estás diagnosticada, estos son los criterios de diagnóstico. Primero ve a ver si los cumplo y si los cumplo me pone el diagnóstico que me corresponde. Sin lugar a dudas, eso es importante a todos los niveles y, por supuesto, como tú muy bien has dicho, desde el punto de vista epidemiológico, porque nos permitiría ver el peso de la enfermedad, que siempre se saca de esos códigos CIE. Una pregunta muy cortita y muy sencilla, creo, pero yo tengo la duda, como trabajadores, nosotros, ¿cómo accedemos a los médicos del trabajo? ¿Se supone que es en las mutuas o no? No, mira, eso me gustaría hacerlo en otra charla independiente. Bueno, pues se convoca otra charla. Importantísimo, porque es que no quiero ir a lo personal, pero a mí las mutuas me han tenido trabajando 3 meses con un pie roto y caminando todos los días en mi trabajo muchísimo y con muchas secuelas luego. Mira, yo os voy a separar, hay 2 cosas que no tienen nada que ver. Y no es un problema de desconocimiento vuestro, sino de los propios sanitarios. Yo estoy dando mucha charla por ahí a profesionales sanitarios y tengo una diapositiva fija donde explico lo que es una mutua y lo que es un servicio de prevención. No tiene nada que ver. La mutua está concertada con la Seguridad Social, es un sistema de apoyo que, de hecho, bebe de los fondos de la Seguridad Social y su única misión es la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. Esa es con lo cual, una persona con fibromialgia no tiene que ir a una mutua y la mutua no tiene nada que ver con la fibromialgia. Si tú quieres que el médico del trabajo te vea, hay dos tipos de empresas, 2 tipos fundamentales de servicios de prevención, los propios y los ajenos. Los propios son los que ya tiene metidos dentro como plantilla la empresa, que eso solo ocurre en las grandes empresas, donde yo he trabajado. Lógicamente es el sistema mejor. Quienes no tienen acceso a eso, básicamente todas las pequeñas y medianas empresas, subcontratan el servicio de prevención. Hay grandes servicios de prevención, Quirón, Umivale, en fin, los conocéis, que a veces coinciden en el nombre con las mutuas, pero un mismo nombre tiene un servicio de prevención por aquí y una mutua por allá. Y al servicio de prevención tú puedes acceder siempre que quieras. Cuando accedes a la empresa, es obligatorio que te hagan un reconocimiento de inicio. Hay reconocimientos periódicos que habitualmente son
cada año, cada 2 años, que son voluntarios, y yo os insto a que vayáis a ellos. Porque si el médico del trabajo no tiene en su historial que vosotros tenéis fibromialgia, poco puede hacer por vosotros. No se puede prevenir lo que se desconoce. Sí, bueno, es lo mismo. Ahora ya hace muchos años que no se llama médico, pero es como si fuera el médico de empresa. Y luego el tercer punto es el de trabajador especialmente sensible. Cualquier persona en cualquier momento de su vida laboral puede solicitar una cita con el médico del trabajo del servicio de prevención para decir, mire, me pasa esto y quiero que me valore. Te valorará en tu actitud y ahí puede considerar si tienes especial sensibilidad y hacer las recomendaciones preventivas. Pero ese paso lo has de dar tú. No, tú puedes solicitar directamente al servicio, puedes informar si quieres a tu jefe inmediato, pero tú haces una solicitud al servicio de prevención directamente de ruego que me den cita para valoración de mi actitud laboral. Punto. A partir de ahí te tienen que llamar, ¿no? Hola. Las empresas pequeñas tienen servicios de prevención ajeno, te tienen que llamar exactamente igual. O sea, las obligaciones legales son exactamente las mismas para un servicio de prevención propio que para uno ajeno. Eso es lo que me duele en el alma esa pregunta, porque eso quiere Por decir favor, vamos a respetar el turno de preguntas, ¿vale? Pero- Levantáis la mano y os acerco el micro. Pregúntalo en recursos humanos de tu empresa y te dirán cuál es tu servicio de prevención y dónde está. Tienes un teléfono y tú llamas directamente a él, ¿eh? Hola. Le hablo de Fibro Real de Ciudad Real. Comentarle a la compañera que primero tiene que enterarse si en su comunidad está el código con el que le pueden dar de baja por fibromialgia, porque nosotros en Castilla-La Mancha hasta este mes de mayo no existía baja por fibromialgia, había por mialgias o por lo que te pudieran dar que te estuvieran viendo en ese momento, pero si no existe, malamente le van a poder dar de baja. Lo primero es ver si existe y si no, pelearse como hemos hecho nosotros durante 5 años para que se instale. Empezando por ahí, no se puede generalizar porque va por comunidades, entonces lo mismo no está siquiera. Y si no está, no le pueden dar de baja de eso. Y luego, por otro lado, preguntarle, porque claro, hay muchos trabajadores, pero también existimos los autónomos, que somos los puteados del mundo. Entonces, cuando te dan de baja, ¿en qué trabajas? Perdona, yo llevo la contabilidad, atiendo al personal, limpio. Cojo la carretilla y llevo las tapas, hago los transportes, los portes. Voy y le hago un presupuesto al cliente. ¿Y tengo que poner una cosa? Si mi empresa hago de todo, tanto de plomero como de ejecutivo, y lo tengo que hacer yo todo, ¿cómo narices me tienes que etiquetar en una función? Es que es imposible y lo hacen en una función. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Me dicen que me vuelvo a incorporar cuando tengo que hacer todo? A la primera pregunta que tú me dices, que es lo de los códigos, normalmente cuando es el CIE, cuando se incorpora un nuevo CIE, en este caso el CIE 11, aunque se sigue utilizando el CIE 10 para las bajas laborales, a nivel nacional tiene que haber un volcado en las redes informáticas del nuevo código CIE. Sí, como tú muy bien dices, estamos en una ubicación geográfica con distintas comunidades, cada uno. Nosotros la verdad es que en Valencia se funciona muy bien, entonces nos sentimos bastante privilegiados en ese sentido. También Madrid, también Navarra, País Vasco, hay comunidades que lógicamente destacan desde el punto de vista sanitario, pero bueno, yo creo que ahí toca luchar y toca presionar porque es obligación legal el volcar las actualizaciones, igual que si sale una nueva ley, no pueden aplicar la anterior, tienen que aplicar la nueva ley. Pues lo mismo pasa con los códigos CIE. Si el código CIE 10 sustituye al 9, el 9 desaparece y se incorpora automáticamente, que eso es un volcado informático, no tienen que hacer. Pues eso habrá que presionar un poco, eso es lo primero. Y luego me habéis hecho otra pregunta y se me ha olvidado. Así, respecto a lo de la baja laboral, una cosa es la baja laboral el médico te la hará en función de tu situación clínica y de lo que considere. Normalmente a efectos, digamos, oficiales, se coge el CNO, o sea, el Código Nacional de Ocupación que tú tengas en tu nómina. En el caso del autónomo sois, la verdad es que tienes razón, sois los hermanos pobres de todo y sois, pues tendréis un código. Sí, efectivamente. A todos los niveles sois los más desfavorecidos, ahí no tengo nada que decir.
Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es la siguiente. Si los enfermos que padecemos la fibromialgia, la primera opción es ir al reumatólogo, primera o continuada por visitas consecutivas, ¿por qué cuando se reúnen los reumatólogos en los congresos hay las diferentes opiniones de reconocernos o darnos cita, sí, en las privadas, pero no en las públicas? El médico de medicina general que no puede acceder a pasarnos al reumatólogo, tienen ahí como un filtro que no nos pueden derivar y no quieren realmente derivarnos a la seguridad social. Entonces ahí estamos en un vacío que no, y ellos sí que están la gran mayoría, porque en los congresos ellos se reúnen y lo hablan, pero no llega a un fin. ¿Por qué? Te voy a hacer aquí dos consideraciones. La primera, por lo menos desde mi punto de vista, es que la fibromialgia puede ser perfectamente controlada por un médico de atención primaria con la coma, siempre que lógicamente esté debidamente formado en la patología. Y además así debe ser. Lo que no se pueden bloquear es por desconocimiento unas consultas especializadas, teniendo en cuenta además que la reumatología, como otras especialidades como la nuestra, tiene una carencia absoluta de especialistas. A veces en los hospitales hay 1 o 2 reumatólogos que lógicamente tienen que atender una gran cantidad de patologías reumáticas y no pueden dar más abasto, cuando además es una enfermedad que la pueden controlar perfectamente los médicos de atención primaria. Sí que les falta aquí formación, pues que la tengan. Mira, mi pregunta va dirigida a que yo soy afortunada y tengo un control anual de la salud. Después de desnudar casi tu alma allí, contándole al médico todas las patologías, te sorprendes que siempre el resultado es apto, sin ningún tipo de limitación o de consideración. Entonces, lo que me preguntaba es, vosotros, ¿cómo podríais afrontar en un trabajo tipo ordenador? Nosotras tenemos unas pérdidas de memoria y unas capacidades cognitivas. ¿Cómo puedes adaptar ese puesto de trabajo si todas las condiciones laborales son más o menos iguales? Bueno, posibilidades siempre hay. A veces que hay muchas. Degradar el grado de trabajo, a lo mejor. Bajar de categoría. No, esa es otra esa es una prohibición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tú nunca puedes perder por una enfermedad ninguna condición favorable de tu trabajo. Es decir, incluso puedes tener cambio a otro puesto de trabajo siempre que no te suponga merma en tu condición laboral, ni económica, ni de desempeño laboral. Siempre hay posibilidades de adaptación. Hay posibilidades mejores, peores, pero siempre hay, sobre todo de tipo organizativo, con alternancia de tareas. Yo llevo 40 años de médico del trabajo y te garantizo que he tenido de todo tipo de adaptaciones y siempre puedes hacer algo. Nunca puedes llegar a lo mejor a las condiciones máximas, pero yo creo que cuando hay una buena colaboración, y ahí también dentro de una empresa hay representantes de los trabajadores que tienen mucho que hacer y los comités de seguridad y salud que tienen mucho que hacer, pero cuando hay una buena sintonía dentro de la empresa y ganas de que eso funcione, porque en realidad lo que todos buscamos es que eso funcione. El trabajador trabajará a gusto y el empresario que todo salga bien y que haya beneficios en su empresa, con lo cual el objetivo realmente es el mismo. Si se pone cada uno lo que puede dentro de su parte, todo es posible. Nunca hay una situación óptima, pero desde luego mejorías hay. En este caso yo creo que de ergonómicas, que son las básicas en este tipo, medioambientales, por temas de iluminación o de ruidos, y desde luego de psicosociales y organizacionales, que son, digamos, los 3 bloques que más afectarían a una adaptación de un puesto de PVD. Hola, buenos días. Una pregunta. En el sector que trabajamos, personal de administración, no está especificado las tareas, ¿vale? Con lo cual, ni en un reglamento ni demás. ¿Cómo puedo yo exigir limitaciones o no? Y 2, es que he estado buscando para inscribirme para la formación que dais vosotros, pero me sale como la Asociación de Médicos Especialistas, me sale como restringida. Claro,
Hombre, es una asociación solo de médicos, con lo cual el acceso solo es para médicos. Nosotros lo que damos es formación a médicos. Lo que sí que hacemos es colaboramos externamente dando formación, como la que estoy dando yo aquí en este momento, y dentro es una asociación profesional como la que tienen los oncólogos, son sociedades científicas, pero lo que sí que hacemos es colaboramos con distintos colectivos o con otras especialidades dando la parte de formación que nosotros controlamos. Respecto a lo que decías, todos los trabajos en todas las empresas tienen que tener lo que antes se denominaba profesiograma, es decir, un detalle de las tareas de cada puesto de trabajo. Eso es lo que se llama evaluación del puesto de trabajo. Os lo he puesto antes en el esquema. Cuando se realiza la acción preventiva, se hace una evaluación general de la empresa, genérica, por sectores y por riesgos de sectores, y una evaluación de puestos de trabajo concreto. De hecho, tiene que haber una evaluación del puesto de administrativo, por ejemplo, con los riesgos específicos de ese colectivo. Y frente a eso es frente a lo que se valoran las limitaciones que cada persona tiene. Tú aportas tu situación clínica, quien está desde el punto de vista de la prevención valorando eso, valora las exigencias de tu puesto de trabajo, y eso es lo que se pone uno frente a otro. Las exigencias de tu trabajo que te ha dado la evaluación del puesto y las limitaciones sanitarias que tú tienes por tu enfermedad. Pues muy bien, vamos a hacer un paso a una siguiente pregunta y se va a acabar, porque yo sé que aquí con Teófila estaríamos con ella, vamos, todo el día y no terminaríamos. Tienes que venir un día con nosotras, ¿eh, Teófila? Bueno, pasamos a una última pregunta. Vale, comento. La semana pasada estuve en el Tribunal Médico. Lo primero que me dijo, que la fibromialgia se cura haciendo ejercicio. El Tribunal Médico de Valencia me ha dado el alta por mejoría. Eso te lo digo así. ¿El Tribunal Médico o la Inspección de la Seguridad Social? La Inspección de la Seguridad Social por estar de baja. Ya, es que te lo digo, por eso te he especificado, porque es que ahora la nueva forma de gestión de la incapacidad temporal, que ha separado la labor que hacía el INS en el control de la incapacidad temporal de la que en este momento está haciendo la Inspección de la Seguridad Social, pues está generando mucho conflicto, porque por lo que os comentaba antes, de hecho los propios médicos del INS están bastante descontentos de la gestión de la inspección. La inspección da las altas o prorroga la baja, pero no tiene la profesionalización que tiene el INS y los médicos del INS. Has hecho lo perfecto. Ojalá todos hicieran lo mismo. Te aplaudo. Sí, vamos a tener, yo lo pondré, lo convocaré. Sí. Bueno, veo que esto da para mucho, que con Teófila podíamos estar aquí todo el día, pero tenemos compañeras que aún nos queda una mesa de asociaciones para tratar y nos queda el sorteo de dónde se realizará el próximo año las jornadas y el encuentro de asociaciones y federaciones. Y a ver mi compañera qué dice. Yo digo que como era de esperar... Ay, vale, sí, que se me olvida. Es que soy afectada y se me ha ido el santo al cielo. Como era de esperar, no podía ser de otra forma. El presidente de COCENFE, de Comunidad Valenciana, tenía que estar aquí. Era el broche de oro para cerrar este encuentro, porque ha estado el CERMI, ha estado doña Teófila, que es un amor, la habéis visto, y han estado la Universidad Católica y, bueno, ha estado la Universidad, he dicho, bueno, todos los que habéis visto, todos muy interesantes, pero desde luego Albert Marín Sánchez está aquí y nos va a dar unas palabras. Por favor, Albert. Bueno, pues vamos a despedir a la doctora y damos paso a Albert. Bueno,
Bueno, muchas gracias. Yo me despido de todos ustedes.